noches. En este cuarto video vamos a seguir con lógica proposicional. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con las que ya vimos y algunas nuevas. Vamos a analizar lo que son razonamientos deductivos válidos, que son las reglas de inferencia en lógica, qué es el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Y en último lugar vamos a ver un método de demostración, entre otros, que se llama reducción al absurdo. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar de lo que es un razonamiento deductivo válido. En primera instancia, digamos que se denomina razonamiento al proceso mental de realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de premisas. Es decir, tenemos un conjunto de premisas y a partir de ellas nosotros inferimos, sacamos una conclusión. Eso es básicamente un razonamiento, el proceso de hacer eso, de llegar a una conclusión a partir de las premisas que tenemos. Los razonamientos se denominan, pueden ser válidos o no válidos. No hablamos de razonamientos verdaderos o falsos, como hablábamos en el caso de las proposiciones, que decíamos que una proposición puede decirse que es verdadero o es falsa. Cuando hablamos de razonamientos, vamos a decir que un razonamiento es válido o no es válido. En general se considera que es válido un razonamiento cuando sus premisas ofrecen soporte suficiente a su conclusión. Cuando hablamos de soporte suficiente, no estamos hablando de razonamientos deductivos, sino que estamos hablando de otros razonamientos en otras ciencias. Es decir, las premisas nos dan una gran probabilidad de que la conclusión que sacamos sea verdadera. Por eso hablamos de soporte suficiente. Pero cuando hablamos de razonamientos deductivos válidos, recuerden que la deducción lógica es el método fundamental con el que trabaja la matemática. Vamos a decir que en el caso de un razonamiento deductivo, se dice que el razonamiento es válido cuando la verdad de las premisas, es decir, que las premisas sean verdaderas, implica necesariamente la verdad de la conclusión. Acá no es que la conclusión es altamente probable de ser verdadera. En este caso, cuando el razonamiento es deductivo, la verdad de las premisas implica necesariamente la verdad de la conclusión. Un razonamiento deductivo vamos a decir que es válido, esta es una definición ya más formal, ¿sí? Cuando el condicional, cuyo antecedente es la conjunción de las premisas y el consecuente es la conclusión, es tautológico. Es decir, cuando dicho condicional es una implicación lógica. Miremos nuevamente esta definición. Vamos a decir que un razonamiento deductivo es válido, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el condicional, fíjense acá en esta fórmula, cuando el condicional formado por, como antecedente, la conjunción de todas las premisas que tengamos, ¿sí? La conjunción, el i de todas las premisas que tengamos, eso es nuestro antecedente. Y nuestro consecuente es la conclusión. Si esta implicación es una tautología, es decir, si nosotros hacemos la tabla de este condicional de esta forma, si acá nos da todo verdadero, es decir, es una tautología, entonces decimos que este razonamiento es válido. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Cuando un razonamiento deductivo es válido, se dice que es una regla de inferencia. ¿Sí? El primero que vamos a ver es la regla o la ley de modus ponens, que es una regla o una ley que nos da el sustento para una forma de demostración particular, que es justamente la demostración por modus ponens o la demostración por el método directo. ¿Cómo es esta ley del modus ponens? Tenemos acá, esto que tenemos aquí, ¿sí? Lo que está arriba de la línea, estas dos que tenemos acá, el P entonces Q y el P, son lo que nosotros llamamos las premisas, son nuestras premisas. Y lo que está debajo, ¿sí? de la línea, ¿sí? Como si fuera el resultado, es justamente la conclusión. Entonces, fíjense que nuestras premisas son P entonces Q y P.
¿sí? Esas son nuestras premisas. Y nuestra conclusión es Q. Nosotros dijimos recién que para que un razonamiento sea válido, para que una forma de razonar sea válida, el condicional, centrémonos ahora en este recuadro que está apareciendo allí, ¿sí? El condicional formado por, como antecedente, la conjunción de las premisas. ¿Cuáles eran nuestras premisas? P entonces Q y P. Entonces acá formamos con el antecedente con la conjunción de las premisas. Y como consecuente tenemos la conclusión. Si al armar esto nosotros realizamos la tabla y obtenemos que este condicional es una tautología, entonces esta forma de razonar es válida. ¿Qué quiere decir esto de que esta forma de razonar es válida? Que yo puedo utilizar esta forma de razonamiento para hacer demostraciones. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Que cuando yo sé que un P entonces Q es verdadero, es decir, cuando tengo, por ejemplo, un teorema, ¿sí? Y tiene esta estructura de P entonces Q, yo puedo partir de la verdad de P, es decir, saber que P es verdadero, y a partir de una deducción lógica, de un encadenamiento lógico, llegar a la conclusión Q, ¿sí? Esa forma de razonar nos permite demostrar, hacer demostraciones que están basadas justamente en razonamientos válidos. Fíjense que aquí tenemos la tabla, ¿sí? Justamente del condicional. Acá tenemos P y P entonces Q implica Q, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden analizar después la tabla, la tienen también en su apunte. Si ustedes se fijan, yo tengo que analizar en última instancia el I, ¿sí? Con los valores de verdad de Q, ¿sí? Y aquí, si ustedes se fijan, nos quedan todos verdaderos. Quiere decir que esto es una tautología. Por lo tanto, esto implica que esta forma de razonar es válida, ¿sí? Este razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque el condicional, ¿sí? Formado de esta manera es una tautología. ¿Y qué quiere decir esto? Que la verdad de las premisas implica necesariamente que la verdad de la conclusión, ¿sí? Otra regla de inferencia, o ley, es la ley del modus tollens, que da lugar a otra forma de demostrar, de hacer demostraciones, que es justamente el modus tollens o la forma indirecta de demostrar un teorema, ¿sí? Esta ley de modus tollens está directamente relacionada con la equivalencia que nosotros ya vimos que existe entre un condicional y el contrarrecíproco. ¿Qué dice la ley del modus tollens? ¿Cuáles son nuestras premisas? Tenemos que P entonces Q es una de las premisas. Fíjense, igual que en el caso anterior. Pero la otra de las premisas es la negación del consecuente, ¿sí? La negación del consecuente. Entonces, nuestras premisas acá son P entonces Q y no Q. Estas son nuestras dos premisas. Y la conclusión, ojo, cuidado acá, es no P. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q entonces no P? Son los que llamábamos contrarrecíprocos. Básicamente esto es lo que estamos utilizando acá. Nosotros tenemos como premisa P entonces Q. P entonces Q es verdadero. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a partir de no Q, de la negación del consecuente, y vamos a llegar a través de nuevo de una deducción lógica, de un proceso de encadenamiento lógico, a no P. Nuestra conclusión va a ser no P. Esta forma de razonar también es válida, y esta forma de razonar nos permite también demostrar implicaciones, ¿sí? Fíjense, ¿por qué yo digo que este razonamiento es válido? Porque sí, como dijimos recién, armamos el condicional que tiene como antecedente la conjunción de las premisas. ¿Cuáles serían las premisas? P entonces Q y no Q. Este es nuestro antecedente, ¿sí? Y formamos una conjunción. Y como consecuente tenemos la conclusión, que es la negación de P. Si yo hago la tabla de este condicional, que es lo que tenemos aquí, ustedes después se fijan y lo analizan, van a ver que es una tautología. Entonces esto quiere decir que es un razonamiento deductivo válido. Esta forma
¿sí?, de razonar es válida. ¿Y para qué se usa esto? Tanto el modus ponens, que es el anterior, como el modus tollens, como es este, nos van a permitir demostrar condicionales, demostrar teoremas de la forma sí, entonces. Si una función es derivable en un punto, entonces la función es continua en un punto. ¿Qué nos permiten estas dos leyes, la ley del modus ponens y la ley del modus tollens? Hacer dos demostraciones que pueden ser diferentes. Uno después va a elegir fundamentalmente la que resulte más simple. En el caso del modus ponens, nos sirve para demostrar una implicación, para demostrar un P entonces Q. Esa va a ser nuestra primera premisa verdadera. Y en el caso del modus ponens, que es el anterior, vamos a partir de la verdad de P, de la verdad del antecedente. Y a partir de una deducción lógica vamos a llegar a la verdad del consecuente. ¿Sí? Vamos a llegar a Q. Esa es una forma de demostrar. Otra forma de demostrar es mediante el modus tollens. Es decir, voy a demostrar una implicación P entonces Q, pero voy, en lugar de partir de P, voy a partir de la negación de Q, no de Q, sino de la negación de Q, y voy a llegar como conclusión a la negación de P, a la negación del antecedente. ¿Qué estaría demostrando en este caso? Estaría demostrando la implicación, ¿sí? Entonces tendríamos dos formas de demostrar una implicación. Ya vamos a entrar en más detalle y vamos a ver ejemplos solamente unas diapositivas más adelante. Otra regla de inferencia muy importante es lo que se llama la ley de silogismo hipotético. Esta ley tiene como premisas, la ley de silogismo hipotético tiene como premisas P entonces Q, sería una de las premisas, Q entonces R, es otra de las premisas, y la conclusión es P entonces R. Fíjense que acá hay involucradas tres proposiciones simples. Yo digo que si P implica Q, y que si Q implica a R, entonces se puede sacar como conclusión que P, el antecedente de la primera, implica lógicamente a R, el consecuente de la segunda. ¿Sí? Es como un encadenamiento el silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R, conclusión, P entonces R. Esta también es una regla de inferencia, es un razonamiento deductivo válido, ¿sí? En este caso también, ¿cómo hago para saber si efectivamente es un razonamiento deductivo válido? Y esto vale para todos, chicos. Si en algún momento se les pide demostrar que un razonamiento es válido, uno lo que puede hacer es armar la tabla. ¿Cómo armamos la tabla? Bueno, yo sé que las premisas son estas, y sé que la conclusión es esta. Entonces, ¿qué tengo que armar? Tengo que armar un condicional. El condicional va a estar formado por el antecedente, va a ser la conjunción de una de las premisas y otra de las premisas. ¿Sí? En este caso son dos premisas, así que es un i entre las dos premisas. Si fueran más premisas, se arma un i entre todas las premisas. Este es el antecedente. Y el consecuente, ¿sí?, es la conclusión. Entonces lo que vamos a armar es ese condicional. Y para probar que el razonamiento es válido, lo que yo tengo que hacer es la tablita. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay otra forma de hacerlo sin necesidad de hacer la tabla, pero en primera instancia la tabla es totalmente válida para demostrar que un razonamiento deductivo es válido. ¿Qué es lo que hice yo acá en esta tabla? Y simplemente, bueno, armé, tengo acá P entonces Q y Q entonces R, implican P entonces R. Hice este condicional, hice este condicional, hice el i, ¿sí? Hice este condicional y comparé esto que nos quedó aquí, ¿sí?, con esto, teniendo en cuenta que se trató de un condicional. Si ustedes se fijan, todos los valores de verdad son verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que esto es una tautología. ¿Qué quiere decir? Que esta forma de razonar es válida, ¿sí? Es un razonamiento deductivo válido. ¿Está? Bien, existen más leyes o reglas de inferencia, ¿sí? Ustedes ahí las tienen a todas en el apunte, ¿sí? Las pueden ir viendo. En todos los casos, chicos, para demostrar efectivamente que son leyes de inferencia, lo que hay que hacer es armar la tablita, ¿sí? Nada más que eso, ¿tá?
Por ejemplo, acá tenemos la disyunción. Dice P entonces Q y no P entonces Q como conclusión Q. ¿Cómo hago para saber efectivamente que esto es un razonamiento válido, una regla de inferencia? Y tengo que hacer este condicional, hacer la tablita, ¿sí? Y ver que esto es una tautología. Y así para todas las que quieran. Acá tienen la conmutatividad, ¿sí? Entonces se hace la tabla y simplemente uno ve que nos da una tautología, ¿sí? Las más importantes de las reglas de inferencia para nuestro estudio son las tres que vimos antes. La ley del modus ponens, la ley del modus tollens y el silogismo hipotético, ¿sí? No obstante, esto también la tienen que saber. Como ya les dije antes, no es tan necesario saber los nombres como sí comprender y entender cómo funciona. Y acá les traigo un ejemplo para cómo se hace para justificar que un razonamiento es válido. Ahí dice, bueno, justificar la validez del razonamiento. El señorcito está mirando ahí con la lupa. Fíjense, acá tenemos un razonamiento. Todo lo que está aquí arriba son premisas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 premisas. Y lo que está debajo de la línea es la conclusión. Las premisas siempre se entiende que son verdaderas, no hay duda. P entonces Q es verdadero, no R entonces no Q es verdadero, no P y no T es verdadero, T entonces S es verdadero, no R es verdadero. Las premisas son verdaderas, ¿sí? A partir de las premisas, nosotros tenemos que poder llegar a la conclusión. Una forma de demostrar, vamos a pasar a la próxima diapositiva porque lo tenemos más claro ahí. Ese es el razonamiento que queremos ver que es válido, ¿sí? Bien, una forma de demostrar que este es un razonamiento válido es hacer la tabla. Pero ¿qué ocurre con la tabla? La tabla es hermosa, es cuando uno ya aprende a hacerla, le da seguridad a uno, pero en este caso tenemos P, Q, R, S y T. P, Q, R, S y T. Cinco proposiciones simples. Es decir, que nuestra tabla sería de 2 a la quinta, 32 renglones. Se las debo, ¿sí? Entonces, en muchos casos, es bastante complicado y engorroso tener que hacer tablas tan grandes. Existe otra forma de justificar que el razonamiento es válido, ¿sí? Y es ir analizando, ¿sí? Si a partir de las premisas verdaderas, haciendo un encadenamiento de esas premisas verdaderas, podemos llegar a la conclusión, es decir, llegar a que la conclusión es verdadera. Es decir, en este caso tendríamos que llegar, a partir de todas estas premisas que tenemos acá, tendríamos que llegar a que S es verdadero. ¿Cómo se hace eso sin hacer la tabla? Yo acá en primer lugar les puse una imagen donde hice un reemplazo. P entonces Q queda igual, le puse 1 porque lo vamos a usar como referencia. No R entonces no Q, quedó igual, le puse 2. Y acá fíjense que tenemos la negación de un I. Y acá las proposiciones están negadas. Entonces, la negación de un I por ley de De Morgan es un O, ¿sí? Es un O formado por la negación de las proposiciones que la componen. Entonces sería no P, que eso ya sabemos por involución que es P, o no T, que eso ya sabemos por involución que es T. Entonces nos conviene reemplazar esa premisa por esta que es más sencilla, ¿sí? T entonces S y no R. Estas 5 son nuestras premisas. Todas ellas son verdaderas, ¿sí? De eso no hay duda. Entonces tenemos que tratar de ir viendo cómo podemos ver si es posible llegar a la verdad de ese analizando las premisas que tenemos. Yo siempre les aconsejo que ustedes empiecen mirando si hay algo que es seguro, ¿sí? No que tenga varias posibilidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, P entonces Q es verdadero en 3 casos, ¿sí? Es verdadero cuando P es verdadero y Q es verdadero cuando P es falso y Q es verdadero, y es verdadero cuando P es falso y Q es falso. Entonces tenemos 3 posibilidades distintas. Entonces, tratamos de ir a lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Que no R es verdadero, ¿sí? Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a partir de no R.
Vamos a ver cómo hacemos este análisis. Nosotros tenemos, fíjense, si no R es verdadera, ¿sí? Que dos veces es, si no R es verdadera, entonces, ¿sí? Por 2, mirando esta implicación, como la implicación es verdadera, porque dijimos que todas las premisas son verdaderas, como no R es verdadera, no R es verdadera, y la implicación es verdadera, no puede ocurrir que no Q sea falsa, porque en ese caso la implicación sería falsa. Entonces, si no R es verdadera, no Q tiene que ser verdadera, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos que no Q tiene que ser verdadera, es verdadera. Ahora, si no Q es verdadera, ¿sí? Eso quiere decir que Q va a ser falsa. Si no Q es verdadera, Q es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Q es falsa, entonces me voy a la primera premisa. Si Q es falsa, P no puede ser verdadera. Porque si P fuera verdadera y Q falsa, la implicación sería falsa. Entonces, si Q es verdadera, como la implicación es verdadera, P tiene que ser, perdón, acá hice lío yo. Vamos de nuevo. Dijimos que Q es falsa. Si Q es falsa, entonces P no puede ser verdadera. Por lo tanto, tiene que ser falsa, que es lo que tienen escrito aquí. ¿Sí? Si Q es falsa, entonces, por 1, es decir, por esta, porque la implicación es verdadera, P es falsa. ¿Está? Entonces tenemos que P es falsa. ¿Sí? Ahora, si P es falsa, por 3, que es esto que tenemos aquí, me conviene mirar no esto, sino que me conviene mirar acá. Si P es falsa, esta premisa es verdadera. Y si en uno hay una proposición que es falsa, como el O es verdadero, necesariamente T tiene que ser verdadera. ¿Sí? Porque si no, el O no sería verdadero. Recuerden que un O es verdadero cuando al menos una de las dos es verdadera. Entonces, si ya sabemos que P es falsa, entonces T tiene que ser verdadera. O sea, acá por 3, ¿sí? Sabemos que T es verdadera. ¿Sí? Si T es verdadera, nos vamos a esta. Si T es verdadera, S no puede ser falsa, porque la implicación es verdadera. Entonces, si T es verdadera, por 4, como dice acá, S es verdadera. ¿Y qué implica que S sea verdadera? Que llegamos a la conclusión que estábamos buscando. ¿Sí? Llegamos a que S es verdadera. Entonces, haciendo este análisis, que ustedes lo pueden hacer cuando tengan ejercicios de este tipo, siempre tiene que irse aclarando por qué vamos diciendo tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que si no R es verdadera, entonces R es falsa, por ejemplo? Yo tengo que ir explicando todos los pasos de lo que voy razonando. No voy a hacer una tabla de 32 renglones, pero sí voy a explicar cómo voy haciendo ese análisis que en definitiva me va a conducir a llegar a la conclusión. ¿Sí? Bien, esta entonces es una forma de demostrar que un razonamiento es válido. Bien, pasamos ahora a ver el modus ponens, ¿sí? Ahora ya los vamos a ver como formas de demostración. El modus ponens es lo que se llama también el método directo de demostración. Esta forma de demostración nos permite demostrar implicaciones, es decir, P entonces Q. En el caso de esta forma de demostración del método directo, vamos a demostrar el P entonces Q basándonos justamente en el razonamiento que llamamos modus ponens. Vamos a demostrar el P entonces Q partiendo de P, ¿sí? De la verdad de P, y llegando, como Dios nos ayude, a la conclusión de que Q es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar la implicación partiendo de P y de la verdad de P y llegando a la verdad de Q. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 24 que tienen acá, que es el que tienen en su apunte, dice, queremos probar que si un número entero m es impar, ¿sí?
su cuadrado es impar, ¿sí? En este condicional, que ya asumimos que es verdadero, yo no tengo que probar, ver si es verdadero, no, es verdadero, sabemos que esa implicación es verdadera. Lo que nosotros vamos a hacer es demostrarlo, ¿sí? Pero partimos de que la premisa es verdadera, ¿sí? Bien, yo acá lo que hice fue identificar claramente cuáles son las proposiciones simples involucradas. La proposición P dice que M es un número entero impar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a llamar hipótesis? ¿Sí? Ahora cuando ya estamos en teoremas o en propiedades, en lugar de hablar de antecedentes, se habla de hipótesis. ¿Sí? Es una forma de hablar más específica a la demostración ya matemática. Lo que antes llamábamos antecedente, ahora le vamos a llamar hipótesis, pero es básicamente el antecedente. Entonces, M es un número entero impar, es nuestro antecedente o hipótesis. Q igual a M cuadrado es impar, es nuestra tesis o nuestro consecuente, que es lo que queremos llegar, a la conclusión a la que queremos llegar, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una demostración directa, que vamos a partir de P, y a partir de P vamos a deducir, aplicando axiomas, propiedades o lo que sea, haciendo una especie de encadenamiento lógico, vamos a tener que llegar a la verdad de Q, ¿sí? Aquí aparece la demostración, que ustedes la tienen también en su apunte. Nosotros entonces vamos a partir de que M es impar, ¿sí? Si M es impar, entonces M se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como 2K más 1. Cualquier número impar, ¿sí? Estamos en el campo de los enteros, ¿sí? Para ubicarnos. Si yo tengo que M es un entero impar, entonces a M yo lo puedo escribir como 2K más 1. Siendo K cualquier entero. Por ejemplo, si K es 1, nos queda 2 por 1, 2, más 1, 3. Si K es 0, me queda 2 por 0, 0, más 1, 1. Si K es menos 2, me queda 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Esta es la forma genérica de escribir cualquier entero impar, ¿sí? También la pueden encontrar como 2K menos 1, ¿sí? Con K entero. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, a partir de ahora, si yo quiero escribir un número entero impar, lo voy a escribir como 2K más 1 o como 2K menos 1. Y si quiero escribir un número par, eso ya lo hablamos, lo vamos a escribir como 2K, ¿sí? Donde K es un entero. Entonces, partimos de que M es impar, ¿sí? Entonces, si M es impar, yo lo puedo escribir así, ¿está bien? Ahora yo quiero ver hacia dónde voy. Yo quiero partir de que M es impar y quiero llegar a que M cuadrado es impar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta igualdad y voy a elevar ambos miembros de esta igualdad al cuadrado. ¿Qué pasa cuando hago esto? Me queda del lado izquierdo m al cuadrado y del lado derecho me queda 2K más 1 al cuadrado. Esto no es distributiva, guarda, no es distributiva, sino que es el cuadrado de un binomio. Entonces, o lo hacen como 2K más 1 por 2K más 1. Y eso en definitiva nos termina quedando que m cuadrado, el lado izquierdo sigue como está, es igual a qué? A 4K cuadrados más 4K más 1. ¿Sí? Ahora bien, como ya hablamos de que la suma es asociativa, yo puedo asociar el 4K cuadrado más el 4K, ponerlos juntitos y dejar solito acá el 1, con mucha intencionalidad dejo el 1 acá solito, ¿sí? Ahora bien, también veo que entre este término y este término puedo sacar un factor común. Yo podría sacar factor común 4, pero yo tengo más intención de sacar un factor común 2, ¿sí? ¿Por qué? Y porque quiero ver que m cuadrado es impar. Entonces, para ver que m cuadrado es impar, yo tendría que poder escribirlo como 2 por t más 1, porque dijimos que así se escribían los impares en los enteros. Entonces, voy a sacar entre estos dos términos que están aquí, voy a sacar factor común 2. Y me queda aquí adentro 2K al cuadrado más 2K entre paréntesis más 1. Ahora, como K es cualquier entero, K al cuadrado es un entero, 2 por K al cuadrado es un entero, 2K es un entero, y la suma de dos enteros me da un entero. Entonces, básicamente, esto, en lugar de poner toda esta cosa que está acá, lo puedo llamar n. ¿Sí?
Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que m al cuadrado es igual a 2n más 1. Vuelvo a repetir, estoy llegando a la conclusión de que m al cuadrado es igual a 2n más 1. ¿Qué me dice eso? Me dice que n cuadrado es impar. Entonces, rebobinando un poquito, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Teníamos que demostrar un P entonces Q. Partimos de que P es verdadero, es decir, en nuestro caso, que M es impar, y a partir de propiedades, ¿sí? De axiomas y de cosas que sabemos, pudimos llegar a que Q es verdadero, es decir, que M cuadrado es impar. Esa forma de demostración es lo que se llama el modus ponens o el modo directo de demostración. Para demostrar un P entonces Q, partimos de la verdad de P y llegamos a la verdad de Q. ¿Sí? Vamos de manera directa, desde el antecedente o hipótesis hacia el consecuente o tesis. ¿Sí? Lo que hay en el medio, chicos, va a depender del tema del área en el que estemos trabajando. Ustedes van a hacer demostraciones por método directo de este tipo, ¿sí? Como estamos haciendo acá. Van a hacer demostraciones en análisis matemático, van a hacer demostraciones en geometría, pero lo que subyace es la forma de demostración, que implica partir del antecedente o hipótesis y a partir de él llegar al consecuente o tesis. Es el modo de demostración lo que nos interesa acá. Lo que hay en el medio va a depender, les repito, de lo que estemos analizando, del tema, del área específica en la que estemos trabajando. ¿Sí? Bien, otra forma de demostración es el modus tollens o el método indirecto. ¿Sí? Y este se basa, como les decía yo antes, en la equivalencia de la implicación y su contrarrecíproco. En este caso, para hacer una demostración de una implicación, ¿sí? En lugar de partir de la verdad de P y llegar a la verdad de Q, vamos a partir de la negación de Q y vamos a llegar a la negación de P. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué nos vamos a complicar así? En realidad, el modo indirecto, muchas veces, a diferencia de lo que uno podría pensar en primera instancia, en lugar de complicarnos las cosas, muchas veces el método indirecto viene a facilitar las cuestiones. ¿Sí? En cada caso uno lo va a analizar lo que sea más cómodo, lo que sea mejor. Pero lo que uno tiene que tener presente es que vamos a demostrar lo mismo, vamos a demostrar una implicación, vamos a demostrar P entonces Q. Pero en lugar de partir de P, ¿sí? Vamos a partir de la negación de Q y vamos a llegar a la negación de P. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esta es una forma válida de razonar. Y porque sabemos que el P entonces Q es lógicamente equivalente al no Q entonces P. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 25 que ustedes tienen en el apunte. En este ejemplo, lo que queremos probar es que si m cuadrado es impar, entonces m es impar. Fíjense que este es lo que llamamos, que yo les expliqué en el ejemplo, en el video anterior, el recíproco. Nosotros en el ejemplo del modus ponens dijimos, si m es impar, entonces m cuadrado es impar. Acá estamos haciendo el recíproco. Queremos demostrar que si m cuadrado es impar, entonces m es impar. Recuerden, los recíprocos no son equivalentes. Entonces, haber demostrado lo anterior no demuestra esto. Haber demostrado P entonces Q no demuestra Q entonces P. ¿Sí? Entonces nosotros acá vamos a hacer la demostración de que si m cuadrado es impar, entonces m es impar. ¿Cuáles son nuestras proposiciones? Bueno, acá yo les cambié los nombres. P es m cuadrado es un número entero impar, que es nuestra hipótesis. Y Q es que m es un entero impar, que es nuestra tesis. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer por el método indirecto o el modus tollens. ¿Sí? Si yo intentara hacerlo por el método directo, sí tendría que partir de que m cuadrado es impar. ¿Sí? Entonces me quedaría que m al cuadrado es igual a 2k más 1. ¿Sí? ¿Siguen? Y yo lo que quiero es ver que m es impar. Entonces me queda que m cuadrado es igual a 2k más 1. Pero yo quiero ver quién es m.
Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacer es tomar raíces en ambos miembros de esa igualdad. Pero las raíces, salvo que sean raíces que den enteros, empiezan a aparecer números irracionales. Entonces, la intención de demostrar esto partiendo de la hipótesis, partiendo de m cuadrado impar, es muy compleja y en este caso imposible de hacer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, en lugar de partir del antecedente y llegar al consecuente, vamos a hacer la demostración por el modus tollens. Es decir, vamos a partir de la negación del consecuente y ojo con esto, vamos a llegar a la negación del antecedente. ¿Está bien? Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir de la negación de Q y vamos a deducir la negación de P. ¿Qué vamos a estar demostrando cuando hagamos esto? Vamos a demostrar esta, ¿sí? Esta implicación. Pero lo vamos a demostrar por la forma indirecta. En vez de partir de esta y llegar a esta, vamos a partir de la negación de esta y vamos a llegar a la negación de esta. Pero iguales vamos a estar demostrando esta misma implicación. Veamos un poco. Aquí tenemos la demostración que ustedes también la tienen en el apunte. En este caso dijimos, voy a partir de la negación de Q. Q es que M es impar. Entonces la negación de Q sería que no es impar. Y decir que M no es impar es lo mismo que decir que M es par. ¿Sí? Entonces acá estoy partiendo de la negación, ¿sí?, de Q. Partimos de la negación de Q. Entonces, M es par. Entonces, si M es par, se puede escribir como 2K, con K un entero. ¿Sí? Ahora, yo quiero ver a qué quiero llegar. Estoy partiendo de la negación de Q y tengo que llegar a la negación de P. ¿Qué sería la negación de P? P es que M cuadrado es impar. Entonces, su negación sería que M cuadrado es par. Entonces, necesito saber qué es M cuadrado. Entonces, si sé que M es 2K, elevo al cuadrado ambos miembros y me queda que M al cuadrado es igual a 2K cuadrado. Ahora, como la potencia es distributiva respecto de la multiplicación, no a la suma y la resta, pero sí a la multiplicación, este 2K al cuadrado lo puedo escribir como 4K cuadrado. ¿Sí? Pero yo al 4 lo puedo escribir como 2 por 2, la multiplicación es asociativa, entonces puedo hacer esto, puedo reescribir m cuadrado como 2 por 2k cuadrado, asociando estos dos. Ahora, k es un entero, al cuadrado es un entero, por 2 es un entero, entonces 2k cuadrado es un entero, al que vamos a llamar n. De esta forma, m cuadrado es igual a 2n con n un entero. ¿Qué me dice esta última igualdad que acabo de escribir? Si m cuadrado es igual a 2n, quiere decir que m cuadrado es par, es decir, la negación de p. ¿Sí? Entonces, aquí estoy llegando a la negación de p, a que m cuadrado es par. Partí de la negación de q, es decir, partí de que m es par, y llegué a la negación de p, es decir, llegué a que m cuadrado es par. Esta es una forma totalmente válida de hacer una demostración para un condicional. Si yo quiero demostrar un condicional, puedo partir de P y llegar a Q. O, si me resulta más simple, puedo partir de la negación de Q y llegar a la negación de P. ¿Sí? ¿Qué demostramos nosotros? Demostramos que si m cuadrado es impar, entonces m es impar. Pero lo hicimos por el método indirecto, por el modus tollens, por el método del contrarrecíproco. ¿Está bien? Acá abajo tienen una atención, que hay que prestarle atención. No es válido el razonamiento P, entonces Q, y no P, entonces no Q. Yo no puedo demostrar una implicación partiendo de la negación del antecedente para llegar a la negación del consecuente. Esta no es una forma válida de razonar. Ojo al piojo. ¿Sí? Las dos formas de demostrar implicaciones son: parto de P y llego a Q. Esa es una, que es el modo directo.
Y la otra es, parto de no Q y llego a no P, que es el modo indirecto. ¿Sí? Bien. Estas formas de demostrar, chicos, van a acompañar toda su carrera de profesorado. Toda. Bien, y hay una tercera forma de demostración que vamos a ver aquí, que es la reducción al absurdo. La demostración por reducción al absurdo, en general, se utiliza cuando se trata de proposiciones simples. Cuando tenemos proposiciones simples, lo que se hace es negar esa proposición. Y la negación de esa proposición conduce a un absurdo o a una contradicción. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nos conduzca a una contradicción quiere decir que la negación no puede ser posible y por lo tanto la proposición debe ser verdadera. Pero, en general, la reducción al absurdo se utiliza cuando se trata de una proposición simple. ¿Sí? Acá hay un ejemplo que ahí está, ya paso al otro diapositivo donde está más claro. Dice, el ejemplo 27. Queremos probar que la raíz cuadrada de 2 es irracional. ¿Sí? Eso es una afirmación simple. Fíjense que no hay un ni, no hay un no, no hay un sí entonces, sino es simplemente la raíz cuadrada de 2 es irracional. La vamos a demostrar por el método de reducción al absurdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negar eso. Vamos a decir que la raíz cuadrada de 2 es racional. ¿Sí? Vamos a hacer la negación de P. Si P es la raíz cuadrada de 2 es irracional, la negación de P es que la raíz cuadrada de 2 es racional. ¿Está bien? Veamos cómo funciona esta demostración. En realidad, ese es el método básico. Tengo una proposición, si lo voy a hacer por reducción al absurdo, la niego. ¿Sí? Después, lo que haya en el medio o lo que uno hace para demostrarlo, depende de cada caso en particular. Aquí tenemos la demostración de que raíz de 2 es irracional. ¿Cómo lo hicimos? Por absurdo. Dijimos, bueno, digamos que la raíz de 2 es racional. Si raíz de 2 es racional, un número es racional cuando se puede escribir como el cociente entre dos enteros. ¿Sí? Un número es racional cuando se puede escribir como el cociente entre dos enteros, siempre con b distinto de 0, eso ya lo sabemos, pero entonces, ojo con esa demostración que estoy diciendo ahí, con esa definición. Perdón. Entonces, si raíz de 2 es racional, lo puedo escribir como un cociente entre dos enteros. Y yo voy a hacer una aclaración adicional. Voy a decir que A y B sean los dos positivos para que se me haga más fácil la demostración, pero igual se podría hacer si no lo fuera. ¿Sí? Voy a poner que A y B sean los dos positivos y voy a poner que A y B sean coprimos. ¿Sí? Perdón. ¿Qué significa que A y B sean coprimos? Que el único divisor en común que tienen entre ellos dos, A y B, es el 1. Los números son coprimos y el único divisor común entre los dos es el 1. ¿Está? Bien. Ahora, si raíz de 2 se puede escribir como A sobre B, ¿sí? Porque dije que raíz de 2 es racional, yo acá puedo elevar ambos miembros al cuadrado de esta igualdad. Me queda raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado nos da 2, y del lado derecho nos queda A sobre B todo al cuadrado, la potencia es distributiva respecto a la división, entonces nos queda A cuadrado sobre B cuadrado. ¿Bien? Entonces nos va a quedar ¿qué? ¿Qué nos está quedando ahí? A partir de esto, ¿sí? De esta igualdad, yo sé que B no puede ser 0, nunca puede ser 0 el divisor, ¿sí? O el denominador. Entonces lo que hago es, multiplico ambos miembros de esta igualdad por B al cuadrado. ¿Qué me queda? Me queda del lado izquierdo 2 por b al cuadrado y del lado derecho se va a simplificar b al cuadrado y nos va a quedar solamente al cuadrado. Pero fíjense lo que nos está quedando. B al cuadrado, ¿sí? Es 2 por b al cuadrado. B es un entero, al cuadrado es un entero, multiplicado por 2. ¿Qué me dice eso? ¿Qué puedo sacar como conclusión? B al cuadrado es par, porque lo puedo escribir como 2 por un entero. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, si A al cuadrado es par, nosotros ya por el modus tollens demostramos que A es par. Y en realidad, no, perdón, no lo demostramos nosotros, pero sí lo tienen como ejercicio dentro de los prácticos. ¿Sí?
Si A al cuadrado es par, uno puede concluir que A es par. ¿Sí? Eso queda ahí pendiente como algo que ustedes tienen que demostrar. Si A al cuadrado es par, entonces A es par. Entonces A lo puedo escribir como 2 por un n, donde n es un entero. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Me vuelvo a esta igualdad que tengo acá. Fíjense, de este lado tengo 2b al cuadrado. Y de este lado, a lo voy a reemplazar por 2n. ¿Sí? Entonces me va a quedar a 2n al cuadrado. De este lado sigue igual, de este lado aplico la distributividad de la potencia respecto del producto y me queda 4 por n al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo 2b al cuadrado igual a 4n al cuadrado. Divido ambos miembros de esta igualdad por 2. De este lado me queda b al cuadrado, acá me queda 4 por n al cuadrado sobre 2. Puedo simplificar el 2 con el 4 y me queda que b al cuadrado es igual a 2n al cuadrado. ¡Oh, caramba! ¿Qué me está diciendo esto? N es un entero, al cuadrado es un entero, por 2 es un entero. Me está diciendo que b al cuadrado es 2 por un entero. Es decir, me está diciendo que b al cuadrado es par. Y si b al cuadrado es par, queda como demostración ustedes en el práctico, entonces b tiene que ser par. Ah, pero yo acá escribí algo que ahí está remarcado ahora. Esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo que B es par? Porque nosotros dijimos al comienzo que yo iba a escribirlo de tal forma a raíz de 2, lo iba a escribir como A sobre B, de tal forma que A y B fueran coprimos. Es decir, que el único denominador común fuera el 1. Dicho de otra forma que puede ser más conocido para ustedes, lo voy a escribir como una fracción irreducible. ¿Se acuerdan que las fracciones, yo tenía fracciones que eran equivalentes? Bueno, yo la voy a escribir como la más simple, como la que era irreducible. Y si A y B son coprimos, si esa fracción A sobre B es irreducible, ¿puede pasar a la vez que A sea par y que B sea par? Si A es par y B es par, entonces esta fracción no es irreducible y por tanto A y B no son coprimos. Entonces, por eso se dice que acá surge un absurdo. El absurdo es que B sea par y A sea par, que los dos sean par. ¿Sí? Esto no puede estar ocurriendo, esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque nosotros partimos del hecho de que A y B eran coprimos, o del hecho, dicho de otra forma, de que A sobre B es una fracción irreducible. ¿Por qué me da un absurdo? ¿Por qué aparece un absurdo? El absurdo surge de suponer, chicos, que raíz de 2 no es irracional. Cuando yo supongo que raíz de 2 es racional, eso me conduce a una contradicción, a un absurdo, ¿sí? Y por lo tanto, eso me permite a mí decir que raíz de 2 es irracional, que esa proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque su negación me condujo a una contradicción. En eso consiste básicamente el método de reducción al absurdo. Consiste en negar la proposición dada y a través de diferentes pasos lógicos, usando propiedades y demás, llegar a una contradicción. ¿Sí? Es importante muchas veces escribir cuál es el absurdo, o por qué surge el absurdo. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega a esa contradicción, a ese absurdo, uno dice, bueno, ¿de dónde surge el absurdo? Surge de suponer que raíz de 2 es racional y se puede escribir como una fracción entre dos enteros. Entonces, raíz de 2 no es racional, sino que raíz de 2 es irracional. Esas son básicamente las tres formas de demostración más importantes que vamos a ver por ahora. Nos queda ver la inducción matemática, que es un método también deductivo, aunque se llame inducción. Pero eso lo vamos a ver mejor. Ustedes en el apunte tienen alguna explicación, incluso alguna demostración, pero lo vamos a dejar directamente cuando veamos la unidad de naturales, lo vamos a ver de lleno ahí. Esa es otra forma de demostración, la inducción matemática. Pero con estos tres métodos, ustedes ya están en condiciones
de hacer demostraciones en cualquiera de las disciplinas que forman la matemática. ¿Sí? Bien. Tienen el apunte para seguir analizando, para seguir viendo esto y para ver incluso más ejemplos. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Estamos en contacto, nos seguimos viendo.